¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos de maravilla. El día de hoy vamos a tratar un tema que es muy importante, sobre todo para las personas que cumplen 40 años o más. Es un problema que se presenta en todos los adultos que llegan a los 40 años, donde el sistema hormonal y la síntesis de proteína empiezan a bajar su grado de producción. Por lo tanto, las personas mayores de 40 años tienden a perder masa muscular. La sarcopenia es precisamente la pérdida sistémica gradual y crónica de masa muscular y masa ósea, haciendo que los adultos cada vez más tengan dificultades para moverse, cargar cosas y ser autosuficientes en la vida. Obviamente sabemos que conforme avanzan los años, pues las personas mayores son cada vez más frágiles, más vulnerables y susceptibles a lesiones y fracturas de manera relativamente sencilla respecto a alguien mucho más joven. Entonces, pues la pregunta es, ¿esto se puede evitar? Y la respuesta es, no es evitable, pero se puede regular y se puede llevar una calidad de vida lo suficientemente buena para poder estar fuertes, lo suficientemente fuertes, móviles y autónomos para llegar a un estado de vejez de una manera autosuficiente y con cierta vitalidad que no requiera tanta asistencia ni se requiera llegar a tantos problemas de salud. Entonces, vamos a ver cómo evitamos la sarcopenia, pero primero, pues, ¿qué es lo que la causa? Ok, los estudios sobre este tema de sarcopenia han sido muy claros en el sentido de que a partir de los 40 años de edad empieza un declive, de hecho a partir de los 30 empieza a verse un ligero declive y las gráficas aquí lo demuestran como a partir de los 30 años en los hombres y a partir también más o menos de los 30 años en las mujeres empieza el declive, aunque es poco notorio. Ya a partir de los 40 empieza una curva y se agudiza a los 50 años de edad, tanto en mujeres como en hombres. Entonces la sarcopenia es uno de los mayores problemas que enfrenta una persona al envejecer. La pérdida de masa y fuerza muscular típicamente se hace evidente a los 40 y se agudiza a los 50. Y eso causa enormes problemas conforme avanza el tiempo. Entonces, aun cuando la curva es inevitable, lo que se puede hacer es modificar esa curva. Por ejemplo, en esta gráfica de un estudio eh, sugiere que en la parte temprana de la vida, pues el objetivo debería de ser maximizar el efecto, la fuerza y la masa muscular. En la edad adulta o adulta temprana es mantener lo que se logró en los primeros años de vida y a la edad más avanzada es minimizar la pérdida y ahí está la clave. Vemos aquí dos curvas. Una curva es típica hoy en día donde las personas llega un momento en que pasan la barrera de la salud hacia la enfermedad y la falta de capacidad de moverse y ser autosuficientes. Y en cambio hay otra curva donde la curva es menos vertical, es un poquito más horizontal y es el rango de fuerza positivo de los individuos, donde las personas aún con la edad pueden moverse, pueden ser autosuficientes. Entonces tenemos un rango donde lo que queremos es que todas las personas estén en el rango superior, donde no caigan en una enfermedad por la falta de fuerza y masa muscular. Esto tiene que ver mucho con el estilo de vida que cada persona lleve, la alimentación, algunos suplementos que se pueden utilizar para desacelerar el desgaste muscular y la pérdida de fuerza y se pueda lograr el objetivo de envejecer saludablemente. Entonces vamos a repasar rápidamente los efectos que llevan a la sarcopenia. Empezamos desde la parte genética, que es obvio que nuestro cuerpo está programado para ir envejeciendo y deteriorándose, pues para finalmente terminar el ciclo biológico en esta vida. Entonces hay un factor genético que influye grandemente. Otro factor importante, muy importante, es la falta de movilidad.
La falta de movilidad hace que se atrofie el cuerpo, se atrofia el músculo, los huesos y bueno, cuando estamos móviles y hacemos actividades, estamos activos, pues se ejercitan esos mecanismos articulares, se activan los músculos, los huesos, el cerebro y el sistema nervioso y por lo tanto podemos mantener más esa fuerza y esa movilidad. Entonces la inmovilidad es un factor, sobre todo en los estilos de vida sedentarios donde todo el tiempo alguien está sentado en un sofá, en una silla, en un escritorio, en un carro y se pierde la capacidad para moverse y hay poco tiempo de movilidad durante el día. Eso es importante cambiarlo. Otros factores son la autofagia, por ejemplo, es cuando las células por no estar bien nutridas o por enfermarse, pues otras se mueren y otras células las utilizan como alimento, bajando la cantidad de células viables en los tejidos musculares y óseos. La apoptosis, que es la muerte celular también por desnutrición o enfermedad, y disfunción mitocondrial, que es pues básicamente la mitocondria, recordemos que es la fuente de energía de la célula, y si hay disfunción mitocondrial por toxicidad o desnutrición, pues va a haber menos mitocondrias en la célula que funcionen para generar energía y por lo tanto vamos a perder fuerza y células. Hay factores hormonales que tienen que ver con síndrome metabólico. La alimentación ahí juega un rol muy importante y es esencial que tengamos una dieta que nos permita mantener bajos los niveles de glucosa y altos los niveles de síntesis de proteína. La atrofia muscular, que básicamente tiene que ver también con la inmovilidad, con la falta del uso del músculo, y en este caso aplica el dicho de que lo que no se usa se atrofia, y bueno, los músculos son un ejemplo de eso. Procesos neurodegenerativos, obviamente el sistema nervioso y el cerebro son los que manejan el sistema óseo-muscular o osteomuscular para que las personas tengan la movilidad y el control de su estructura. También una disminución en la síntesis de proteína hace que ya no se produzca la suficiente cantidad y calidad de fibras musculares y de osteocitos, células de los huesos. También el estado nutricional es importante, tener una alimentación que nos permita mantener la creación de nuevos vasos sanguíneos, de nuevas células, de nuevos tejidos. Y bueno, aquí vemos un comparativo de cómo está una persona sana a nivel muscular y vemos un corte transversal de un músculo y una persona con sarcopenia y la diferencia es enorme. Entonces los estudios han determinado que aproximadamente una persona a partir de los 40 años pierde un 6% de su masa muscular cada 10 años o cada década. Entonces eso es el problema porque obviamente conforme avance la edad cada vez tenemos menos músculos con que trabajar y con que hacer las actividades diarias. Entonces, esto que es típico en personas mayores de los 40, 50, 60, 70 e incluso 80, ¿qué soluciones tiene? Y hay varias que les voy a compartir para que aun cuando no se pueda evitar del todo, sí se pueda crear un estilo de vida y una vitalidad y fuerza que permita a las personas mayores gozar de la vida y evitar sobre todo enfermedades que los afligen tanto. La primera y más importante que cualquier recomendación es la movilidad, es el movimiento, el ejercicio. Entonces, cuando alguien no hace ejercicio y que es mayor, pues va a tener un estilo de vida sedentario, por lo tanto va a caer en enfermedades y eso se da porque los músculos pierden la capacidad de regeneración si no se utilizan. También se incrementa la grasa corporal dentro de las fibras musculares, la grasa intramuscular. Los músculos pierden la capacidad de contraerse adecuadamente, entonces pues no hay la misma fuerza y la misma movilidad. Hay problemas metabólicos con la glucosa, resistencia a la insulina, procesos inflamatorios que son típicos de las personas mayores
Y disfunción mitocondrial, que ya platicamos de eso. En cambio, cuando una persona mayor envejece con un estilo de vida saludable, con ejercicio y buena nutrición, entonces tiene mayor regeneración, tiene menos lesiones musculares o se recupera más rápido de ellas. Hay menos fibrosis en los músculos, menos grasa intramuscular y mejor contracción de las fibras musculares, mejor aprovechamiento de glucosa y de la insulina y también más saludables y más cantidad y calidad de mitocondrias en las células. Y obviamente en el estilo de vida sedentario se pierde más masa muscular y menos cuando se tiene un estilo de vida activo y saludable. Entonces la primera recomendación es ejercicio, movilidad. Ahora hay personas mayores que básicamente no pueden hacer mucho ejercicio, no pueden levantar mucho peso, y de hecho el ejercicio que más se recomienda es el de resistencia, más que correr, más que hacer otras cosas. El de resistencia quiere decir levantar peso o ejercer resistencia contra el músculo para que se puedan activar las fibras tanto de contracción rápida, mediana y lenta. Y eso no es fácil de hacer en una persona mayor. Entonces hay técnicas que se pueden utilizar para que las personas mayores se puedan ejercitar de manera segura y evitar una lesión. Uno de estos ejemplos es el BFR, que es una técnica de ejercicio de oclusión que se inventó en Japón. La inventó de hecho el doctor Sato en Japón, quien él vio que las personas mayores que no podían hacer mucho ejercicio podían utilizar métodos de oclusión. ¿Qué es eso? Aquí pueden ver que el mismo doctor Sato tiene unas bandas que evitan el flujo sanguíneo al momento de hacer ejercicio. Aquí vemos una ilustración, una fotografía de una persona mayor con esas mismas bandas. Estas bandas presionan como si fuera un tipo torniquete, aunque no tanto como un torniquete, hacen una presión para que el flujo sanguíneo se vea parcialmente interrumpido y se acumule sangre en los músculos que se están ejercitando. Entonces hay un flujo sanguíneo de entrada, pero la salida de la sangre se ve impedida en cierto porcentaje. Eso hace que la sangre se vaya acumulando y también los metabolitos que se crean al hacer ejercicio. Esto permite que con un peso de un 20 a un 30% del normal, es decir, con poco peso, se pueda lograr el mismo efecto que como si estuviera levantando mucho peso. En este caso, las personas mayores pueden levantar muy poco peso, pero lograr el mismo efecto que como si estuvieran levantando un peso mayor. Eso es porque se acumulan metabolitos, principalmente el ácido láctico. Y el ácido láctico es una molécula de señalización que produce crecimientos hormonales para reparar tejido y adaptar a los músculos como si estuvieran levantando bastante peso. Realmente la clave del crecimiento muscular no es cuánto peso levanto, sino cuánto ácido láctico acumulo en los músculos para que ese ácido láctico genere una señalización molecular y celular para que se generen una adaptación a tejidos y se generen nuevas fibras musculares. Pero esto tiene que ser mediado también por hormonas. Entonces, de acuerdo a varios estudios que ya existen sobre el efecto del BFR o entrenamiento de oclusión, es que genera una mayor cantidad de hormona de crecimiento y una mayor cantidad de testosterona que participa también en la creación de masa muscular. Entonces, esos estudios son muy interesantes porque ayudan a ver que con poco peso y con buenas técnicas de oclusión se puede enseñar a una persona mayor a que genere masa muscular y restaure niveles de hormona humana de crecimiento y de testosterona para generar nuevos tejidos. Entonces, es una técnica muy importante para que se pueda mantener y recuperar incluso masa muscular en personas mayores. Es una técnica muy recomendable. Ok, en cuestión de nutrición hay varios puntos importantes. Por ejemplo, el consumo de proteína es un tema que se ha estudiado bastante para ver cuánta proteína requiere una persona consumir día a día.
pero específicamente cuánta proteína debe de consumir una persona mayor a los 40 años. ¿Debe de consumir menos o debe de consumir más? Ese ha sido el gran debate científico. Cada vez hay un consenso mayor sobre el hecho de que una persona mayor debe de consumir más proteína y no menos. Más proteína, ¿por qué? Bueno, la nueva evidencia demuestra que adultos mayores necesitan más proteína en la dieta que adultos jóvenes para apoyar la buena salud, promover recuperación de enfermedades y mantener funcionalidad. Es decir, hay que compensar por la pérdida de la proteína muscular con más proteína dietética. En ese estudio que estoy mostrando en pantalla, que fue un estudio muy importante, se demostró también que los adultos mayores requieren más proteína para combatir condiciones inflamatorias y catabólicas. Ahora, el catabolismo es lo que hace la sarcopenia, es lo que crea la pérdida de masa muscular, asociadas con patologías crónicas y agudas que ocurren habitualmente con la edad. En este mismo estudio se establece una recomendación muy interesante donde se incrementa un 50% más los requerimientos proteicos en una persona mayor. Es decir, de 0.8 gramos por kilogramo de peso al día, esta recomendación en adultos mayores se fue hasta 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Ahora, el debate de quienes proponían que se requería menos proteína era porque al consumir más proteína se pudiera posiblemente causar un daño renal. Sin embargo, si el estilo de vida es saludable, si hay ejercicio, no tiene por qué causarse ese daño, porque la proteína se aprovecha, se sintetiza en la masa muscular y todos los mecanismos de limpieza y de desintoxicación funcionan mejor cuando tenemos una mejor alimentación y una vida más activa. Por lo tanto, el riesgo de daño renal se elimina de esa manera, con el estilo de vida. Entonces aquí el mensaje es que las personas mayores, conforme avance la edad, van a requerir más proteína para mantener su masa y fuerza muscular. Otro componente importante en las recomendaciones que les quiero dar es la creatina. La creatina también se ha estudiado mucho, sobre todo en deportistas y atletas de alto rendimiento. Sin embargo, en los últimos años la creatina se ha estudiado en personas mayores para ver cuál era el efecto que iba a tener en el combate de sarcopenia y en el mantenimiento de su fuerza y movilidad. Entonces, se ha encontrado, por ejemplo, en este estudio que estoy poniendo en pantalla, se hizo un metaanálisis. Se analizaron 22 estudios con 721 adultos participantes. Estos adultos con edades de 57 a 70 años de edad, se demostró que la suplementación con creatina incrementa el tejido de masa magra y la fuerza en la parte superior e inferior del cuerpo durante entrenamiento con resistencia en adultos mayores. Entonces, personas de 57 a 70 años que hicieron ejercicio y a la vez tomaron creatina tuvieron más fuerza y más masa magra que los que no tuvieron la creatina y aun cuando sí hicieron ejercicio. El ejercicio siempre va a ayudar. De hecho, en este estudio se demuestra que los que no tomaron creatina aún así tuvieron beneficios. Sin embargo, los que hicieron ejercicio y aparte tomaron creatina tuvieron mucho mejores resultados. Entonces recomiendo ampliamente la creatina en la suplementación a adultos mayores. Otro aminoácido llamado citrulina también se ha estudiado en los últimos años para ver cuál es el efecto en cuanto a la masa y fuerza muscular. Aquí presento un estudio donde se demuestra, donde está subrayado, que la citrulina incrementó la concentración de plasma de citrulina, obviamente, pero también arginina, ornitina, urea. La urea sale porque la amonia, que es un compuesto de desecho celular, que es tóxico, la citrulina lo convierte en urea, que ya no es tóxico. Creatinina y nitrito. Pero lo más importante de estos estudios es que la citrulina incrementa la hormona humana de crecimiento
después del ejercicio, y de hecho en los que hicieron ejercicio y no tomaron citrulina también hubo un aumento, pero obviamente tuvo mejor resultado el grupo que hizo ejercicio y tomó citrulina, en una diferencia significativa. Entonces también es importante agregar citrulina aparte del ejercicio a la nutrición y al régimen alimenticio de los mayores para mantener fuerza y masa muscular. Y un micromineral muy importante para función hormonal es el boro. El boro, que es un elemento traza que debería de estar en la dieta en pequeñas cantidades, se ha depletado mucho de los suelos por la industria agroquímica, por lo tanto ya los alimentos casi no lo contienen. Por lo tanto, las deficiencias de boro causan problemas también hormonales. La forma en que funciona el boro es muy interesante y aquí lo explica el estudio. Mejoras en la fuerza muscular y ósea y la regulación de la expresión proteica y la disminución del riesgo de desarrollo de enfermedades en los que estos procesos son clave, tales como osteoporosis, problemas dermatológicos no infecciosos y enfermedades que afectan el sistema nervioso central. La forma en que funciona el boro es que logra dispersar, separar las hormonas como testosterona u hormona humana de crecimiento en el plasma sanguíneo y las separa de las moléculas que los transportan en el flujo sanguíneo y por lo tanto se liberan. Entonces, por ejemplo, liberan testosterona, liberan hormona humana de crecimiento y puede utilizarse esa hormona o esas hormonas para generar mayor crecimiento de tejidos tanto óseos como musculares. Entonces se puede combatir osteoporosis, que es un problema también de las personas mayores, sobre todo en mujeres. El boro es muy importante para la prevención de osteoporosis o la corrección de la misma y también para recuperar masa muscular. El boro también es muy importante utilizar en la dieta en personas mayores y evitar sarcopenia. En resumen, las recomendaciones que podemos hacer para evitar la sarcopenia en personas mayores de 40 años es, número 1, el ejercicio, sobre todo de resistencia y principalmente bien asesorados, con seguridad y evitar lesiones. Es muy importante la forma y la técnica y la recomendación es que alguien les asesore. La otra es entrenamiento de oclusión o BFR, también con asesoría profesional para saber los niveles de oclusión que se deben de hacer, qué tanta presión debe de tener la oclusión para pues, evitar un problema y también tener los resultados. Entonces, el ejercicio es muy importante. Número 3, ya en términos de suplementación, proteína, hay que suplementarla porque en la dieta no nos alcanza a veces o se absorbe muy poca. Proteína de muy buena calidad, la creatina monohidratada, que también es muy importante, la citrulina, que es un aminoácido esencial para lograr estos objetivos y combatir sarcopenia, y el boro, que es un mineral en traza, se requiere muy poca cantidad, pero se requiere que esté ahí. Entonces, bueno, en temas de suplementos, aquí en Green Ray Nutrition, al tener todos esos estudios, desarrollamos nosotros una solución práctica para la suplementación, en donde desarrollamos un suplemento para personas mayores de 40 años. El suplemento se llama Hunter 40+, que es una proteína y precisamente mezcla proteína, creatina, citrulina y boro. En la proteína se cuenta con proteína de búfalo de libre pastoreo, albúmina de huevo, proteína de hemp, que es muy importante, es un gran nutriente, péptidos de colágeno, la creatina monohidratada, la citrulina en malato, que se absorbe mucho mejor, y el boro aminoquilado, que también se absorbe muy bien ese tipo de boro. Y bueno, esta solución es importante porque es difícil tener todos esos suplementos en una misma fórmula. De hecho, no los hay o no los había. Entonces decidimos desarrollar una fórmula que lo contenga todo y hacer más fácil el consumo de estos suplementos que son muy muy importantes para combatir la sarcopenia y para mantener un estilo de vida y una calidad de vida excelente aún después de los años 40, 50 o 60 de cada persona.
Entonces, pues los invito a seguir las recomendaciones, sobre todo el ejercicio, que es quizá la parte más importante. Una dieta saludable, baja en carbohidratos, alta en proteínas. La grasa está bien también, si es de buena calidad. Y sobre todo también mucha hidratación. Las personas mayores también tienen problemas con la hidratación y recordemos que el músculo, en la mayor parte del músculo es agua. Entonces también la hidratación es muy, muy importante. Las personas adultas deben de tener arriba de 65% de agua y las personas que se han estudiado tienen menos del 50%, por lo tanto hay que hidratarse muy, muy bien y seguir las recomendaciones de proteína, creatina, citrulina, boro, de buena calidad, y por eso pusimos ahí ese suplemento a su disponibilidad. Espero que esto ayude a estar más informados de cómo evitar la sarcopenia y que todos vayamos a través del tiempo envejeciendo de manera fuerte y que no se note tanto el paso de los años. Muchísimas gracias y que tengan excelente día.